Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Como todos saben, San Valentín está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo puede haber si no es con una colaboración? Que en esta ocasión decidimos nombrar Amor en Papel. ¿Y por qué? Pues porque el reto consiste en hacer la ropa completamente de papel, lo cual fue bastante interesante y complicado a la vez. Todos mis amigos hicieron un trabajo excepcional, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Por ahora, ¿qué les parece si comenzamos? Para mi proyecto decidí utilizar a esta Laguna Blue. Para ser honesta, nunca he sido muy fan del molde de Laguna, pero quería experimentar de todas formas. Una vez que seleccioné mi base, decidí hacer mi boceto conceptual. Como personaje decidí hacer a un hada, principalmente porque nunca he hecho una y tiene que haber una primera vez, ¿no? Como paleta de colores decidí utilizar rosa, azul y menta. Y ahora que mi concepto ya está listo, voy a preparar a la muñeca. Seguimos los mismos pasos de siempre, que consisten en cortar el cabello, retirar la cabeza con agua hirviendo, sacar todos los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza y remover la pintura de fábrica con acetona. Después procedo a hacer el reroot. Decidí utilizar esta bonita trenza color cereza que Barb me mandó en la caja misteriosa. Corté la cantidad que necesitaba y guardé el resto para el futuro. En esta ocasión decidí hacer un Doll Motion Treatment, o sea, retirar las orejas. Después pinté su cabeza de un color similar al cabello. Y con mi aguja cortada en ángulo hice el reroot igual que siempre. Antes de avanzar mucho, decidí hacer unas marcas para los futuros partidos que tendrá el cabello. Una vez que rellené todo, hice los nuevos agujeros. Y entonces terminé mi reroot. Al día siguiente me fui a trabajar, regresé y esto fue lo que encontré. Porque creo que mi querida Suri pensó que era una bola de juguete con pelos y se la llevó. Afortunadamente no fue nada que un poco de cepillado no pudiera arreglar. De verdad que quedé fascinada con este color. Como último paso, solo queda asegurar el cabello con pegamento por dentro de la cabeza. Y claro, se deja secar completamente. Como algunos ya saben, a mí me gusta lijar el cuerpo de las muñecas para que quede de mejor calidad. Pero en este caso parece ser que Laguna tiene el mismo tipo de plástico que Gilda, lo cual quiere decir que aunque la lije, todo va a seguir siendo visible. Así que en esta ocasión decidí simplemente refinar el cuello, las piernas y los brazos. Hace ya casi un año hice estas orejas con foamy moldeable y pensé que ahora encajaban perfecto en este proyecto. Simplemente corté un poco de material en las orillas para que se ajustaran mejor a la cabeza. Después, con ayuda de un alfiler, las posicioné en su lugar. Las pegué con super pegamento y rellené los espacios con pegamento epóxico. Y claro, las pinté de un color lo más parecido posible a su piel. Y para comenzar a repintar, rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. No hay que olvidar usar una mascarilla.
creo que tal vez no necesito decírselos, pero me encanta hacer personajes muy cute con ojos gigantes y pestañas muy marcadas, pero creo que Laguna en especial tiene como ese toque que te hace querer hacerla así cute siempre, aunque no sea tu intención. Y creo que eso se debe a su nariz pequeña y a que tiene la forma de los ojos muy redonda. Y sí, yo sé que dije que Laguna no es uno de mis moldes favoritos, pero me encantó que el globo ocular estuviera tan marcado porque permite que el iris luzca muchísimo. Así que sí, en el futuro quiero trabajar nuevamente en otras lagunas. Por otro lado, quiero contarles que la realización de este proyecto fue como muy espontánea. Primero, no tenía ni la menor idea de qué era lo que quería hacer, pero ya una vez que lo definí, ahora me enfrenté al problema de cómo lo iba a hacer. Lo cierto es que con este asunto de la pandemia no me gusta mucho salir a la calle y decidí trabajar con lo que tengo en mi casa y eso significa cartulina, gruesa y rígida cartulina. Así que traté de optimizar el diseño del vestido de manera que cuando la muñeca se moviera no le pasara nada al papel. Y afortunadamente tenía la cartulina en estos dos colores, azul y menta, que complementan muy bien a su cabello rosa. Así que sí, en este caso tuve que ser muy flexible con lo que tenía ya disponible. Pero la verdad estoy muy satisfecha con el resultado final. Ya que sellé el repaint con 3 capas de Mr. Super Clear, ahora sí podemos revelar su cabello. Desafortunadamente no pude peinarla exactamente como yo quería, pero creo que quedó bien. Y ahora pasemos a la parte más importante. Para poder colocar todo el papel encima, decidí hacer un vestido muy básico con licra de algodón. Usando mi maniquí como referencia, hice un patrón para sus alas. Y después lo tracé en las cartulinas que les mencioné anteriormente. Decidí hacer un par de cada color. Sobre el azul dibujé algunos diseños y corté esas partes con un cúter. Y así pude pegar la parte azul encima de la parte menta. Para hacerlo más interesante, pinté las orillas con plateado. Utilicé un Sharpie y pintura acrílica. Para la falda del vestido, corté varias piezas de distintos tamaños en forma de hoja o pluma, como lo quieran ver, y los pegué directamente sobre la base de tela con silicón caliente. Primero utilicé piezas de color azul y después de color menta. Para darle una forma un poco más interesante, hice algunos cortes en cada pieza. Para hacer el bodice, mi mamá me ayudó a hacer estos patrones y los corté con el papel menta. Y los fui pegando uno por uno para que fueran haciendo la forma. Ahora, para decorar la parte de enfrente, yo tenía la idea de colocar algunas flores, pero pues hacerlas fue un total desastre. Igualmente para esto le pedí ayuda a mi mamá, pero no funcionó. Y ella me dio estas flores de papel que ya vienen en color rosa. Decidí utilizar 3 y pegarlas directamente. Como decoración añadí en sus piernas un poco de cordón de cáñamo con chaquiras en los extremos.
Y una vez pegadas sus alas, ahora sí podemos decir que nuestra pequeña hada está terminada. Decidí llamarla Adriel, que es el nombre del hada de la imaginación y la creatividad. A pesar del pequeño gran estrés que pasé haciendo este vestido de papel, fue muy divertido e interesante trabajar en un reto como este. Me obligó a pensar fuera de mi zona de confort y eso siempre es muy benéfico. Quiero decirte, Eutimio, muchas gracias por haberme considerado para esta colaboración. Estoy muy contenta y por supuesto espero que podamos volver a trabajar juntos en el futuro. Y claro, no se olviden de que hay más videos en esta colaboración, así que vayan a visitar los canales de Alicia García, Dark Crafting, Estuche de Chucherías, KDG Dolls, Kiro's Workshop y Oak Nara. Todos hicieron un trabajo estupendo, así que vayan a darles mucho amor por este día de San Valentín. Y claro, tampoco se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les deseo un magnífico día de San Valentín en compañía de su pareja, de sus amigos, de su familia o de quien sea. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.